Durante casi 30 años, un muro atravesó el corazón de Europa como una herida abierta, una cicatriz de concreto que no solo separó una ciudad, sino que dividió familias, recuerdos, futuros y formas irreconciliables de entender el mundo. El muro de Berlín no nació de la noche a la mañana, ni fue un simple acto de ingeniería política, fue el resultado de décadas de miedo, desconfianza, ideología y poder, condensadas en un espacio físico tan brutal como simbólico. Para quienes crecieron a su sombra, el muro no era una metáfora, era una presencia constante, un límite visible que recordaba cada día que la libertad, en el siglo XX, podía ser una cuestión geográfica. Y cuando ese muro cayó, no cayó solo cemento, se derrumbó una narrativa completa sobre cómo debía organizarse el mundo. Si te interesa comprender las historias que moldearon el presente en el que vivimos, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje por los momentos decisivos de la historia. Este canal lleva la tinta de la palabra y el hierro del hecho a cada historia que contamos. Para entender Berlín, hay que empezar por el silencio que dejó la guerra. En 1945, Alemania no era un país derrotado, era un país deshecho. Ciudades reducidas a escombros, millones de muertos, una población moralmente devastada y un estado completamente colapsado. Sobre ese vacío se posaron las potencias vencedoras con una mezcla de pragmatismo y desconfianza. Estados Unidos y la Unión Soviética, aliados circunstanciales contra el nazismo, emergieron de la guerra como superpotencias con proyectos opuestos, y Alemania se convirtió en el terreno donde esas diferencias dejaron de ser abstractas. La división del país en zonas de ocupación fue presentada como una solución temporal, pero desde el principio fue evidente que no todos imaginaban el mismo futuro para Alemania. Berlín, antigua capital del Reich, quedó atrapada en el centro de esa tensión. Aunque se encontraba dentro de la zona soviética, fue dividida también en sectores controlados por las potencias occidentales. Desde los primeros años, la ciudad funcionó como un laboratorio político involuntario, un lugar donde dos modelos de sociedad coexistían separados solo por calles, edificios y decisiones administrativas. Mientras en el oeste se impulsaba la reconstrucción económica, el pluralismo político y la integración con Europa occidental, en el este se consolidaba un sistema socialista alineado con Moscú, basado en el control estatal, la planificación centralizada y una vigilancia constante sobre la población. Las diferencias no tardaron en hacerse visibles. Berlín occidental comenzó a prosperar, no sin dificultades, pero con acceso a bienes, oportunidades y una narrativa de libertad que contrastaba cada vez más con la realidad del este. Berlín Oriental, en cambio, vivía bajo un sistema que exigía lealtad ideológica y sacrificio constante, prometiendo un futuro colectivo que, para muchos, nunca terminaba de llegar. La frontera, aún permeable, se convirtió en una válvula de escape. Miles de personas cruzaban cada semana hacia el oeste, no siempre por razones políticas, sino por algo más simple y más humano, la posibilidad de elegir su propio destino. Ese flujo constante fue un golpe silencioso pero devastador para el régimen de Alemania Oriental. Cada ingeniero, cada médico, cada estudiante que se marchaba representaba una pérdida irrecuperable. Pero más allá del impacto económico, el éxodo ponía en evidencia una verdad incómoda: si el sistema era tan justo y superior como afirmaba ser, ¿por qué tanta gente quería abandonarlo? Berlín se convirtió en una frontera ideológica viva, y para las autoridades socialistas, esa situación era insostenible. El problema no era solo la fuga de personas, sino la fuga de legitimidad. La solución llegó en forma de muro. No como una decisión aislada, sino como la culminación de un proceso de endurecimiento político. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, la ciudad despertó con calles cortadas, alambradas improvisadas y soldados vigilando con armas cargadas. Lo que comenzó como un cierre temporal se transformó rápidamente en una frontera permanente. Familias quedaron separadas en cuestión de horas. Personas que habían cruzado la noche anterior ya no pudieron regresar. La ciudad entendió, de golpe, que algo irreversible había ocurrido. El muro no se levantó para proteger a Berlín Oriental de una invasión externa, se levantó para impedir que su propia población se fuera. Con el paso de los años, el muro se volvió más alto, más ancho y más letal. Torres de vigilancia, reflectores, fosos, perros, órdenes de disparar. No era una frontera pasiva, era un sistema diseñado para disuadir, castigar y, si era necesario, matar. Cada intento de escape se convertía en una tragedia potencial. Y aún así, la gente seguía intentándolo. Porque el muro no solo separaba territorios, separaba posibilidades. Vivir al este significaba aceptar límites impuestos, silencios obligatorios y una vigilancia constante que penetraba en la vida cotidiana, en el trabajo, en las conversaciones privadas, incluso en la confianza entre vecinos. Durante décadas, el muro se convirtió en una presencia normalizada. Generaciones crecieron sin conocer otra Berlín que no fuera una ciudad partida. Para muchos, la división dejó de ser una anomalía histórica y pasó a ser una realidad permanente.
Sin embargo, esa normalización escondía una tensión constante. El muro necesitaba ser justificado todos los días, defendido con propaganda, sostenido por el miedo y por una narrativa que presentaba la represión como protección. Al mismo tiempo, al otro lado, Berlín Occidental se convertía en un escaparate incómodo, una comparación constante que el régimen oriental no podía borrar. Pero la historia no se detiene por decreto. A finales de los años 80, el mundo que había dado origen al muro comenzó a cambiar. La Unión Soviética ya no tenía la capacidad ni la voluntad de imponer el orden por la fuerza como antes. Las reformas impulsadas por Gorbachov alteraron el equilibrio de poder en Europa del Este. Por primera vez en décadas, los gobiernos socialistas se enfrentaron a una pregunta que no podían responder con tanques: ¿qué hacer cuando la gente deja de tener miedo? En Alemania Oriental, esa pregunta se volvió urgente. Manifestaciones pacíficas comenzaron a multiplicarse. Las consignas no hablaban de revolución violenta, sino de libertad de movimiento, de derechos básicos, de dignidad. El régimen, anclado en estructuras rígidas y liderazgos desconectados de la realidad social, no supo adaptarse. El muro seguía en pie, imponente, pero algo fundamental había cambiado: la obediencia automática ya no estaba garantizada. Y cuando un muro deja de estar sostenido por el miedo, su caída deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una cuestión de tiempo. A finales de 1989, el Estado de Alemania Oriental seguía existiendo sobre el papel, pero su autoridad ya estaba profundamente erosionada. El sistema político funcionaba por inercia, repitiendo consignas que habían perdido significado para una población cansada de promesas incumplidas y de una vigilancia constante que ya no podía ocultar la realidad económica ni el aislamiento cultural. Las manifestaciones crecían semana tras semana, especialmente en ciudades como Leipzig, donde miles de personas salían a las calles con velas en las manos y consignas que no pedían violencia, sino algo mucho más peligroso para un régimen autoritario: reformas reales, libertad de movimiento y la posibilidad de decidir. Cada marcha pacífica era una grieta más en el edificio del poder, y cada noche en que no se ordenaba reprimir reforzaba la sensación de que el miedo estaba cambiando de bando. El problema para el liderazgo de la República Democrática Alemana era que ya no controlaba completamente ni el contexto internacional ni la narrativa interna. La Unión Soviética observaba, pero no intervenía. Gorbachov había dejado claro que no habría tanques para sostener gobiernos impopulares. Ese mensaje, aunque nunca se proclamó abiertamente, fue entendido tanto por los ciudadanos como por los burócratas del partido. El muro seguía en pie, las armas seguían cargadas, pero la certeza de que serían usadas empezaba a desvanecerse. En ese espacio ambiguo, donde la autoridad existe pero duda, la historia se vuelve impredecible. En un intento desesperado por aliviar la presión social sin perder el control, el gobierno de Alemania Oriental comenzó a discutir reformas limitadas a las restricciones de viaje. La idea no era abrir el muro, sino flexibilizar los permisos, permitir salidas controladas, administrar el descontento. Como tantas decisiones tomadas por sistemas rígidos en crisis, el plan estaba mal comunicado, mal diseñado y peor ejecutado. Nadie parecía tener una visión clara de cómo explicar esos cambios a una población que llevaba décadas atrapada. Y en un régimen donde la información siempre había sido cuidadosamente filtrada, un error de comunicación podía ser tan devastador como una revuelta. La noche del 9 de noviembre de 1989, ese error ocurrió. En una conferencia de prensa aparentemente rutinaria, un funcionario del partido, cansado, mal informado y visiblemente presionado, anunció nuevas regulaciones sobre los viajes al extranjero. Cuando los periodistas preguntaron cuándo entrarían en vigor esas medidas, el funcionario, revisando papeles de manera improvisada, respondió con una frase que cambiaría el curso de la historia: según tengo entendido, inmediatamente. No hubo aclaraciones. No hubo correcciones. En un sistema acostumbrado a la ambigüedad calculada, esa palabra fue interpretada de la manera más literal posible. La noticia se propagó con una velocidad que el Estado ya no podía controlar. Radio, televisión, boca a boca. En cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a dirigirse a los puntos de control del muro. No llevaban armas. No llevaban planes. Llevaban preguntas. Querían saber si era verdad, si por fin podían cruzar, si esa noche era distinta a todas las anteriores. Del otro lado del muro, los guardias fronterizos se encontraron en una situación para la que no habían sido entrenados: no había órdenes claras, no había instrucciones oficiales, no había un protocolo para manejar una multitud que no huía, sino que avanzaba exigiendo una explicación. Durante horas, la tensión fue absoluta. Soldados armados frente a civiles desarmados. Gritos, llantos, discusiones. Cada guardia sabía que disparar podía desencadenar una masacre con consecuencias imprevisibles, pero también sabía que desobedecer órdenes, aunque no existieran órdenes explícitas, podía costarle la carrera, la libertad o algo peor.
En ese vacío de poder, la historia se decidió no en una sala de gobierno, sino en la conciencia individual de quienes estaban allí. Finalmente, uno a uno, los pasos se abrieron. Las barreras se levantaron. No por una orden superior, sino porque nadie quiso ser el responsable de disparar el último tiro de la Guerra Fría. Cuando la gente cruzó, el muro dejó de cumplir su función. Personas que nunca habían visto el otro lado caminaron entre abrazos, risas y lágrimas. Familias separadas durante décadas se reencontraron sin discursos oficiales, sin himnos, sin permisos. Lo que había sido presentado durante años como una frontera infranqueable se reveló, de pronto, como lo que siempre fue, una construcción sostenida por el miedo y la obediencia. Esa noche, el muro no cayó físicamente en su totalidad, pero perdió algo mucho más importante, su autoridad simbólica. Las imágenes recorrieron el mundo. Personas sobre el muro, martillos improvisados, fragmentos de concreto convertidos en recuerdos. Para muchos, fue una celebración espontánea, para otros, un momento de desconcierto absoluto. Los gobiernos reaccionaban mientras los ciudadanos ya estaban escribiendo la historia con sus propios cuervos. El Estado de Alemania Oriental, aunque aún existía formalmente, había perdido el control del relato. Y cuando un régimen pierde el relato, su caída es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la euforia no borró de inmediato las preguntas difíciles. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo se integraría una sociedad dividida durante décadas? ¿Qué significaba realmente la libertad para quienes habían vivido bajo vigilancia constante? Esa noche fue un final, pero también un comienzo incierto. El muro había caído, pero sus consecuencias apenas empezaban a despegarse. Cuando la noche del 9 de noviembre de 1989 quedó atrás y Berlín amaneció bajo un cielo gris y frío, la euforia no tardó en chocar con una realidad mucho más compleja. El muro había sido atravesado, humillado, despojado de su autoridad simbólica, pero el mundo que lo había sostenido durante casi 30 años no desapareció con la misma rapidez. Durante días, semanas y meses, el Estado de Alemania Oriental intentó mantenerse en pie, aferrándose a estructuras que ya nadie respetaba, mientras millones de personas comenzaban a comprender que la historia había cambiado de dirección sin pedir permiso. Lo que antes parecía eterno ahora se revelaba como frágil, y esa fragilidad generó una mezcla incómoda de esperanza, miedo e incertidumbre. La caída del muro aceleró procesos que llevaban años gestándose en silencio. El Partido Socialista Unificado perdió rápidamente su capacidad de controlar la narrativa, y con ella, su razón de ser. Elecciones libres, impensables hasta poco antes, se volvieron inevitables. En menos de un año, la República Democrática Alemana dejó de existir como Estado soberano. Pero la reunificación alemana, celebrada oficialmente en octubre de 1990, no fue una simple fusión administrativa. Fue un choque profundo entre dos experiencias históricas distintas, entre dos memorias colectivas que no siempre sabían cómo mirarse sin recelo. La unidad política llegó antes que la unidad social, y esa diferencia dejó marcas que aún hoy se perciben. Para muchos ciudadanos del Este, la libertad llegó acompañada de una sensación amarga de pérdida. El sistema que los había oprimido también había definido su identidad, su trabajo, su lugar en el mundo. De repente, fábricas cerradas, empleos desaparecidos y una economía para la que no estaban preparados generaron frustración y desarraigo. La promesa de prosperidad no fue inmediata ni equitativa. Mientras algunos lograron adaptarse, otros quedaron al margen, sintiendo que su historia había sido invalidada, reducida a un error que debía corregirse. La caída del muro no solo liberó, también descolocó, obligando a millones a reinventarse en un mundo que avanzaba sin esperar. En el oeste, la reunificación tampoco fue sencilla. Integrar a millones de personas implicó costos económicos enormes y tensiones políticas profundas. Durante años, Alemania cargó con el peso financiero de la unidad, mientras debatía internamente qué significaba realmente ser un solo país después de haber vivido dividido tanto tiempo. Las diferencias culturales, de lenguaje cotidiano, de expectativas y de memoria histórica no desaparecieron con la firma de un tratado. El muro había caído, pero su sombra seguía proyectándose sobre la sociedad alemana, recordando que las divisiones más profundas no siempre son visibles. En el escenario internacional, la caída del muro de Berlín fue interpretada como un punto de inflexión histórico, casi como un final definitivo. Para muchos, simbolizó la victoria del modelo liberal occidental y el fracaso irreversible del socialismo soviético. Sin embargo, la historia rara vez es tan simple. El colapso del bloque socialista no trajo consigo un mundo sin conflictos, sino uno nuevo, marcado por otras tensiones, otras desigualdades y otras formas de poder. La desaparición del muro no eliminó las fronteras ideológicas, simplemente las transformó. El optimismo de los años 90 convivió con una sensación de vacío, con la pregunta de qué vendría después de un enemigo que había definido décadas enteras de política global. La caída del muro también obligó al mundo a replantearse la relación entre control y libertad.
Durante años, se había aceptado la existencia de una frontera mortal en el corazón de Europa como una anomalía necesaria, como un mal inevitable del equilibrio geopolítico. Cuando esa frontera desapareció sin una guerra, sin una orden directa, sin una revolución armada, quedó en evidencia una verdad incómoda: muchos sistemas se sostienen más por la costumbre y el miedo que por una fuerza real. El muro no cayó porque alguien lo derrotara militarmente, sino porque dejó de ser creíble, porque ya no pudo justificar su existencia frente a quienes vivían bajo su sombra. Hoy, los restos del muro de Berlín se conservan como fragmentos dispersos, convertidos en monumentos, lienzos y advertencias. No son reliquias gloriosas, sino recordatorios incómodos de hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide encerrar a su propia población. Caminar junto a esos restos es enfrentarse a una pregunta esencial: ¿cuántos muros, visibles o invisibles, seguimos aceptando como normales en nuestro tiempo? Porque aunque el muro físico cayó, las lógicas que lo hicieron posible no desaparecieron por completo. Siguen reapareciendo, bajo otras formas, en otros lugares, con otros discursos. La verdadera importancia de la caída del muro de Berlín no está solo en su impacto político, sino en su lección histórica. Nos enseña que ninguna estructura de poder es eterna, que ninguna narrativa puede sostenerse indefinidamente contra la experiencia humana cotidiana. Nos recuerda que la historia no siempre avanza por grandes planes estratégicos, sino por errores, por decisiones individuales, por momentos en los que las personas comunes se niegan a seguir aceptando lo inaceptable. Y sobre todo, nos advierte que la libertad, una vez conquistada, no es un estado permanente, sino una responsabilidad que debe ser defendida constantemente. Si estas historias te ayudan a entender el mundo que habitamos y las fuerzas que lo moldearon, suscríbete a Tinta de Hierro para seguir explorando los momentos que definieron a la humanidad. Este canal lleva la tinta de la palabra y el hierro del hecho a cada historia que contamos.